Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer un breve repaso, un breve análisis sobre la situación del S&P 500. Vamos a volver un poquito hacia atrás y ver los planteamientos que hicimos hace algunas semanas, incluso meses, y vamos a proponer nuevos escenarios a partir de ahora. Así que venga, vamos. Situación actual, como vemos, el S&P 500 está rompiendo máximos, una auténtica pasada, la verdad, la fortaleza que está mostrando. Y quiero empezar mostrando pues, un poco el escenario que ya planteaba hace algunas semanas. Como vemos, yo siempre dije que esta estructura no me estaba enseñando algunas de las mejores huellas acumulativas que a mí me gusta ver, o las huellas acumulativas que mayor confianza nos dan a la hora de determinar que evidentemente se está teniendo un control por parte de los compradores. Y más allá de eso, pues planteamos la posibilidad de que, vale, independientemente de que a mí me guste o no la situación o el comportamiento actual como huellas acumulativas, lo que estamos viendo es que aquí hay una lateralización, que el mercado ha roto por arriba, que incluso ha testeado en el BIPOC, en la zona de máximo volumen de todo el perfil, y el planteamiento era, claro, bueno, pues vamos a favorecer incluso en ese contexto la acumulación, que esto quede como un movimiento de ruptura, movimiento de test, que en realidad es un esquema reacumulativo menor, y a partir de ahí vamos a buscar máximos, ¿vale? Esto fue planteado, como digo, 15 de noviembre y, bueno, pues ya comentaba, todos preparados para el máximo. Sigo diciendo que la estructura no tiene características acumulativas, pero ahí está, en disposición de confirmar la acumulación y dispararse hacia máximos históricos, como así ha sucedido. Bueno, poco más que añadir. Planteamientos a partir de ahora. A partir de ahora, gráfico semanal, yo lo que veo es que está funcionando bastante bien esta dinámica alcista, ¿vale? Delimitada entre esos máximos y mínimos. Vemos como este exceso, esa condición de sobreventa, perdón, dio origen al nuevo impulso alcista y, ¿por qué no? Pues sigo planteando la posibilidad de que esta estructura reacumulativa, después del movimiento alcista de ruptura, tenga su posterior movimiento correctivo bajista. Entonces, me parece interesante mantener identificada esta zona que corresponde con el máximo de ese evento de parada de la estructura acumulativa y además, como vemos, con un nodo de bajo volumen. Veremos si lo hace o no, pero en el largo plazo, ahora pasaremos a gráficos intradiarios, pero en el largo plazo, gráfico semanal, me parece que tener este nivel identificado es el más relevante. Además de ese, también evidentemente podemos tener lo que pasa aquí. Vamos a ver ahora, como digo, en gráficos intradiarios, pero este pivote también sería relevante tenerlo en cuenta. El objetivo, el contexto de este análisis semanal es que, si bien es cierto que el precio está demostrando confianza entre esos límites, se está aproximando a la zona superior, como sucedió en este punto, y es altamente probable que tengamos ese movimiento de retroceso, como sucedió pues, en las diversas situaciones en las que alcanzó la parte alta del canal. Vamos a ver lo que hace por aquí, pero mi escenario a medio plazo es que en algún punto del gráfico el mercado retroceda, ¿vale? Para buscar esta nueva zona donde consideramos que de nuevo posiblemente los compradores aparezcan para generar un nuevo impulso, ¿vale? Un poco aunando el contexto de medio y largo plazo, esto es lo que esperamos. Contexto es alcista, pero en el medio plazo, porque no sabemos en el corto plazo qué es lo que puede pasar aquí, en el medio plazo sí que espero este movimiento correctivo bajista para posteriormente seguir favoreciendo la continuación de largos. Este es un poco la importancia y la bondad, una de las bondades que nos ofrece la metodología Wyckoff es que nos ofrece un contexto, un mapa de ruta muy claro y muy fácil de seguir, ¿vale? Vamos a bajar de marco temporal, gráfico horarios. En este caso, gráfico de 4 horas, un poco para ver la dinámica del más corto plazo. Y lo que vemos es que posiblemente estemos ante una estructura reacumulativa. Vemos que el precio viene subiendo, se ha detenido y tenemos esa última lateralización. En términos de volumen, bueno, vemos esa primera reducción del volumen como característica acumulativa, me puede valer. Vemos una sacudida por abajo que genera un movimiento alcista, si bien es cierto que no alcanza los máximos, ¿vale? Y además de eso, pues lo evidente es que hemos tenido ya el movimiento de ruptura alcista de todos los máximos, ¿vale? O de los máximos de esta estructura. Mapa de ruta, bueno, pues el mapa de ruta pasa por identificar, bueno, en primer lugar pasa por valorar si este movimiento de ruptura
¿Es genuino o falso? ¿Es genuino o falso? Genuino, sí, nos deja un retroceso confiable y que nos denote falta de intencionalidad para buscar la continuación alcista. Y si es falso, lo que debería hacer es volverse, girarse, cuanto más violento sea ese comportamiento, mucho mejor, dejando todo esto como una sacudida alcista. Esos son los dos escenarios. Situación de potencial ruptura alcista o situación de potencial upthrust. Esos son los dos escenarios que tenemos que estar analizando a partir de ahora, a partir de la apertura de la semana siguiente, para ver qué ocurre. Gráfico, como digo, de 4 horas. Esto lo podemos seguir haciendo interminable. Si bajamos a gráficos de minutos, imaginad que aquí observamos una estructura de un minuto muy operable, que tiene unas características muy buenas, que nos da mucha confianza. Pues sabiendo que el contexto del corto plazo es que el mercado, de alguna de las maneras, venga a testear ese nivel de la estructura rota, ya sea porque la ruptura alcista es efectiva, nos hace un test exitoso y sigue subiendo, o ya sea porque la ruptura alcista es fallida, deja esto como un upthrust y va a caer. En cualquiera de los dos casos, preveemos que es altamente probable que este nivel, este máximo de la estructura, sea alcanzado. Entonces, tenemos que analizar la anatomía del movimiento que dé origen a este movimiento bajista. Si, como digo, bajamos de marco temporal, gráfico de minutos, y vemos una estructura distributiva muy genuina aquí, nos puede dar origen, nos puede dar pie, nos puede dar una señal de entrada en cortos para aprovecharnos de este movimiento. Evidentemente, ya estamos hablando de gráficos muy intradiarios, gráficos de minutos, y podríamos estar incurriendo en un riesgo mayor porque la incertidumbre en esos contextos de baja temporalidad es mayor, el ruido es mayor y, por tanto, yo te recomiendo que solo operes este tipo de escenarios si realmente tienes la experiencia necesaria para ello. Pero para que veamos un poco la importancia de saber determinar el contexto, que en el medio plazo tenemos un contexto, bueno, en el largo plazo tenemos un contexto alcista porque estamos en máximos y a favor de una acumulación, que en el medio plazo estamos esperando un movimiento bajista correctivo, ¿vale? Que alcance la base del canal y que en el corto plazo tenemos otra cosa, pero que tenemos que ir uniendo, hilando, ir entrelazando las piezas del puzzle para que al final todo encaje y tengamos una visión más acertada y estemos bien posicionados a la hora de operar en los mercados. Vale, entonces, como digo, la clave ahora es valorar si este movimiento alcista será aceptado, en cuyo caso lo representará con una corrección bajista del precio para, sobre la zona operativa, si nos deja gatillo de entrada, tenemos que comprar, o si es rechazado, en cuyo caso preferiblemente queremos que nos denote mucha violencia en el reingreso por debajo del nivel. Además de los niveles operativos, pues podemos tirar un perfil de dicha estructura, yo lo lanzaría a partir de aquí y hasta el final, ¿vale? Y evidentemente, pues también, más allá del máximo total de la estructura, pues es pertinente que nos marquemos el value area high del perfil de la misma. Y trataremos estos dos niveles como los dos niveles, las dos o incluso como una única zona operativa sobre la que estaremos esperando esa reacción al precio para confirmar, por un lado, si la ruptura es genuina y nos va a dar pie a nuevos máximos, o si para confirmar que esta ruptura es fallida, reingresa, imaginad que reingresa, esto queda como un upthrust y el mercado empieza a caer. Imaginad ese contexto, ¿vale? Si nos vamos para arriba, si nos vamos para el gráfico semanal, que era el que teníamos, si sucede eso que acabo de comentar, incluso el gráfico diario se va a ver un poquito mejor, si sucede eso que acabo de comentar, esto quedaría como potencial upthrust, potencial estructura distributiva, y podría dar origen a ese movimiento bajista que acabo de comentar que en el medio plazo es factible que veamos, ¿vale? Y que vaya a visitar esa parte baja del canal alcista que hemos visto. Esta es la clave, ¿vale? Medio plazo tenemos sentimiento muy alcista, pero cuadraría perfectamente ese movimiento de corrección bajista. Y ese movimiento de corrección bajista a lo mejor aparece durante las próximas semanas. Tenemos que monitorizar, como digo, lo que suceda aquí, lo que suceda aquí, en esta última estructura. Sí, esto, estoy ampliando el gráfico para que veamos de dónde venimos y cuál es el contexto más macro. Si esta ruptura es efectiva, nos deja el test y continúa, ¿vale? Hasta alcanzar la parte alta de esa estructura con dinámica alcista, o si
falla, nos deja esto como una distribución y viene esta causa bajista, tiene ese efecto. Causa distributiva con efecto bajista. Y aquí estaríamos al inicio del vídeo, donde he dicho que la probabilidad superior pasa porque esta estructura sea testeada de alguna manera y posiblemente provenga, ¿por qué no?, de esta última estructura que estamos viendo. Vamos a valorar, como digo, qué sucede ahí y a partir de ahí tomaremos nuestras mejores decisiones. Un saludo y gracias por ver el vídeo.